Bendito Dios, nosotros te alabamos en esta hora. Señor, elevamos nosotros acción de gracias, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna, Señor, y para siempre. Amado Dios, gracias por este día, Señor, por esta oportunidad, Dios, de volver a estar aquí, Señor, enseñando la palabra. Gracias por el descanso, Señor, por la revitalización. Gracias por enseñarnos, Dios, las profundidades del refugio, Señor. Las profundidades, Señor, de sumergirnos en tu presencia, del reposo, Señor. Gracias por esto, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor. Nosotros pedimos perdón, Señor, por cualquier error, por cualquier acción, pecado, Señor, omisión que te haya ofendido. Y pedimos que tu sangre poderosa y preciosa, Señor, lave las manchas. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo también en el nombre de Jesucristo. Lo solicitamos en esta hora, Señor, para que nos llenes, Señor, para que el fuego también nos purifique y para que de tu trono, Rey bendito, emitas, Señor, la palabra de edificación, Señor, de crecimiento, de establecimiento, de confirmación, Señor, de inspiración, de exhortación, Señor maravilloso, de consuelo, bendito Dios, de libertad. Señor, nosotros te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por este pueblo, Señor, que ama tu palabra, por todos aquellos que, incluso con esfuerzo, Señor, apartan este tiempo para escucharte a ti, Señor maravilloso, que es el que queremos que hable, Señor, no los hombres, no el pensamiento humano, no la filosofía, Señor, no el estoicismo, Señor, ni el humanismo, Señor, sino el poder que viene de ti, Señor, de tu verbo, de tu palabra. Señor, nosotros despreciamos todo lo que no es tuyo, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Nosotros reprendemos todo error y confusión, atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo, para la gloria y para la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes, mis hermanos, a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra. Una vez más, estamos acá después de haber podido descansar. Hace 8 días les compartí un link para que ustedes lo pudieran ver. Espero que lo hayan hecho. De verdad que muchas veces no caemos en cuenta de que Dios nos puede enseñar más allá de nuestra propia comunidad. Y escuchar a otro siervo de Dios es muy importante, porque a veces en nuestro entorno no captamos todo lo que tenemos que captar, y a veces a través de otra persona diferente a nuestra congregación podemos nosotros escuchar cosas de Dios con mucha más agudeza y mucha más nitidez. Espero que lo haya hecho, hermano. Es una palabra que yo la escuché como 3-4 veces antes de compartírsela. Un hombre de Dios tremendo, con mucha autoridad, un hombre de unción, un hombre con un respaldo en su propio testimonio, un hombre de misiones, que ha pagado un precio alto por el Evangelio. Y esos hombres de Dios son valiosos, y espero que si usted no lo ha escuchado, lo haga, y si ya lo hizo, vuelva y escúchela y medite en la palabra del Señor. Amén. Bueno, entonces retomamos el tema. ¿Cuál es el tema? Usted que estuvo vacacionando, ¿no se acuerda? No, hermano, ¿y usted? ¿Ah? ¿Y usted? Allá sacaron los apuntes, miren. ¿Cómo? Sacaron los apuntes. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. El más extraordinario ministerio de todos. ¿Amén? Por encima de todos los demás, el ministerio del reconciliador es el ministerio más grande que hay. Es el ministerio de Cristo. Amén. El ministerio de Cristo. Hemos visto varias cosas, ¿no?, acerca de la reconciliación. Y estábamos tocando el tema de cómo el ministerio de la reconciliación se mueve bajo algo tremendamente poderoso, sin lo cual no puede haber reconciliación. ¿Qué es qué? La gracia. Amén. La gracia. La gracia, que más allá de un regalo que no merecemos, o de un obsequio que Dios nos da que no merecemos, la gracia es algo mucho más complejo.
es todo un equipamiento, una preparación, una dispensación perfecta de Dios a través de su Hijo para la salvación. Eso es la gracia. O sea, es como cuando el papá de una novia paga toda la cuenta del matrimonio, ¿cierto? Hay papás que tienen plata. En Estados Unidos se maneja ese concepto, ¿no? De que quién paga la boda. Aquí en Colombia, gracias a Dios, Ramirito no es el papá de la novia culturalmente que paga la boda. Pero en Estados Unidos, culturalmente, cuando van a casarse un par de novios, voltean a mirar al papá de la novia. Bueno, ¿cuánto ahorró usted? ¿Cuánto tiene? No, 10,000, 20,000, 30. Bueno, lo que una persona se pueda gastar en un matrimonio. Pero pongo la analogía para que entienda usted que Dios pagó todo el precio, amén, de la salvación. Él dijo que está todo listo. Todo está perfecto, todo está listo. Alguna vez le escuché una predicación hace unos 20 años, unos 15 años a Cash Luna, un hombre muy criticado, pero para mí es un varón de Dios. Para mí Cash Luna es un varón de Dios. Un hombre a través de que Dios hace milagros, a través de un hombre que cuando predica acerca de estos temas, es un hombre que se le siente el amor por Dios. Que a veces cometemos errores como pastores. Claro, todos cometemos errores. Lo que pasa es que entre Cash Luna y yo, ¿a quién se le nota más el error? A mí me escuchan acá los poquitos hermanos que nos ven acá por este limitadísimo y desconocido rincón espiritual llamado Jesús. Pero Cash Luna, pues, un hombre que aparece por canales cristianos, tiene una iglesia, Dios le ha permitido tener una congregación muy grande allá a las afueras de Ciudad de Guatemala, de Tegucigalpa, perdones. No, Tegucigalpa es la capital de Honduras, de Ciudad de Guatemala. Entonces, obviamente, un error, un descache que todos tenemos a veces, un error idiomático, pues se lo califica mucho más fuerte. Pero él hablaba acerca de esto, acerca de que Dios, la gracia es eso. El Padre dispuso todo, pagó todos los gastos, el vestido, la comida, ¿sí? El postre, las mesas, la música, la banda de música, todo lo pagó, los meseros, pagó todo. Y el epicentro de ese precio es el sacrificio de Jesús. Amén. ¿Para qué hace Dios eso? Para que nosotros no tengamos que ofrecer más que eso. Además, porque no tenemos cómo. ¿Cómo uno va a descrestar, por ejemplo, un hombre como, no sé, como Rockefeller, como Elon Musk? ¿Cómo descresta uno a Elon Musk? ¿A dónde lo invita uno a comer en el Palacio del Colesterol? ¿Cómo hace uno? Al corral. O sea, tiene que ser una persona muy humilde para que diga, oiga, sí, venga, vamos allí a la vaca que ría a comer. Pero digo esto no porque no haya nada que ofrecerle al Señor, sino que no hay nada que a Dios lo descreste. Solo una cosa, que se llama la fe en su Hijo. Creer en su Hijo. Amén. El que cree en ese que pagó el precio y lo sigue, se hace beneficiario, lo llamo así, de la gracia. No es que la gracia es para toda la humanidad, crea o no crea. No. La gracia es para el que cree en Cristo, como Dios que se hizo hombre y que vino y tuvo que ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque así es el mundo espiritual. El mundo espiritual, el mundo espiritual se basa en el ofrecimiento de sangre. ¿Que por qué? Tal vez medio lo entendemos, podemos decirlo porque ahí se halla la vida, ¿no? Vida por vida, y podemos agregar conceptos que tenemos que seguir masticando para dimensionar por qué tiene que ser así en el mundo espiritual. Y es tanto en el mundo de la luz como en las tinieblas. ¿Qué ofrecen los satanistas para que los demonios les den poder? Niños, mujeres embarazadas, niños en el vientre. La sangre más pura posible la ofrecen, y entre más pura es la sangre, más poder satánico tienen. Pues para que el Señor le ganara a todo ese poder que ofreció Él, la sangre de su propio Hijo. Para que el cielo abriera sus puertas, rompiera el celofán, los cielos de bronce, derramó la sangre de su propio Hijo. Amén.
para que todo el respaldo del reino de los cielos viniera a favor de todos aquellos que creen en aquel que ofreció la sangre. Eso es la gracia. Entonces Cash Luna decía, porque utilizaba esto para hablar de la fe. Él decía, ¿por qué les falta fe, pueblo? Si ya Dios dio lo más, ¿sí? ¿Qué le cuesta dar lo menos? Dios dio lo más, ¿por qué no va a hacer una sanidad? Dios dio lo más, que es Cristo mismo y la resurrección del Cordero de Dios. ¿Por qué voy a dudar que Dios me puede dar un trabajo? ¿Por qué voy a dudar que Dios me va a sostener? Y aún en las pruebas más duras y en las adversidades más duras, Dios va a responder, amén. Dios va a responder. Amén. Dios va a responder, porque Él dio lo más. Es como un cheque en blanco, ¿no? Si a usted le dan un cheque en blanco, ¿para qué es? ¿Para que ponga 100,000 pesos? Si a usted Jesús le dice, le doy un cheque en blanco, ¿cómo lo va a llenar? Obviamente, la sabiduría le dice a uno que para llenarlo hay que ir a la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué necesito para poder llenar ese cheque en blanco? Pero la cifra que sea, Dios está dispuesto a darla por causa de su Hijo, ¿no? Eso es la gracia. No nos enredemos con tanta teología. Eso es la gracia. Cree en mi Hijo, firmemente cree en Él, lo va a seguir. De mí espere todo lo que usted necesite. Todo. Por eso hay gente tan bendecida. Porque son seguidores y siervos del Señor hasta las últimas consecuencias. Yo me quedo aterrado, hermano, porque leemos con nuestros hijos literatura cristiana en las noches, y leímos hace tiempito, hace el año pasado, estuvimos leyendo el libro de George Mueller, el hombre que tuvo orfanatos en Inglaterra, ¿no? Y entonces, claro, uno lo califica como un hombre de fe impresionante, pero para que usted entienda la gracia, la disposición de Dios, claro, uno trata como de atribuirle eso a un esfuerzo y una cosa tremenda del hombre, ¿no? Mire cómo oró y creyó. Pero resulta, cuando uno lee la historia de George Mueller, resulta que desde la primera oración que él hizo, corta, Dios le respondió. Yo no me acuerdo cuál fue la petición, ¿te acuerdas, amor? No, él estaba orando en el cuarto donde él estaba estudiando, pero no me acuerdo por qué era que estaba pidiendo. Necesitaba algo para, o sea, algo así, eso fue cuando él todavía no había arrancado con esta obra de los orfanatos, pero ya era un hombre de Dios, y él le hizo una petición a Dios, de esas que son como imposibles para él, y dice la historia que a los 5 minutos le tocaron la puerta. Ustedes, George Mueller, sí, miren. Entonces, yo quiero que entiendan algo acerca de la gracia, y también ahí podemos ver a través de la gracia la medida que Dios le da a cada quien. Es que Dios es soberano y usted tiene que entender la gracia y la soberanía de dónde provienen. No es una virtud de George Mueller, le respondió desde la primera oración. Entonces, si usted Dios le responde a algo tremendo desde la primera oración que usted hace, ¿cómo va a ser su fe? Después usted va a orar con la absoluta seguridad de que lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar. Claro, eso también va de la mano con el prototipo de corazón, ¿no? Cero codicia, un hombre alineado con Dios, con un amor genuino, con humildad. En ese tipo de personas, la gracia se mueve mucho más grandemente. La humildad es la oportunidad para que dispensaciones enormes vengan desde la gracia. ¿Y qué virtud hay allí? Dios tiene una ventaja, ¿no? Dios ve el futuro, ¿no? Como lo hemos hablado, entendiendo lo que es la predestinación y cómo opera la omnisciencia de Dios para la predestinación, para la preparación de cosas futuras para la obra de Dios, el control perfecto que tiene Dios de todo su plan sin que en ningún momento se ponga en peligro. A mí me causa curiosidad que a veces olvidamos las palabras del Señor, ¿no? Las palabras del Señor que siempre advierte acerca de los
de las vicisitudes del mundo, ¿no? De la lucha, la cruenta lucha que hay contra las tinieblas. Pero nunca, en ningún momento, lea los evangelios, en ningún momento el Señor habla acerca de los peligros de su plan. Él dice que vienen cosas tremendas, pero nunca dice, uy, y tengan cuidado de que la obra no, nunca dice eso. Porque Él sabe el resultado final. Y lo sabe porque Él mismo toma el control de todas las cosas. Gracias a eso, sumergir a personas en un plan que no tiene pierde, ¿me comprenden? En una empresa, un proyecto que tiene un final absolutamente satisfactorio. Eso es la gracia. Lo que refuerza la tesis mía de que el que se pierde porque es exageradamente testarudo, necio, hermano. Y quiero aquí hacer un paréntesis porque estamos hablando de que tenemos que tener cuidado con el espíritu del error, ¿no? Estamos luchando, estamos predicando para tener claro esto, ¿no? Y yo meditaba acerca de todo ese proyecto, lo que algunos llaman el proyecto sionista, ¿no? Yo quiero decirle algo, hermano. Nosotros estamos para bendecir a Israel y orar por la paz de Jerusalén, un mandamiento de Dios. Pero quiero decirle que ahora mismo, en este instante, nadie sabe quién es un verdadero judío. Porque el proyecto sionista se llenó de impostores. ¿Sabe qué es un impostor? Así como los samaritanos, ¿no? Cuando el reino de Asiria se llevó a los israelitas al exilio, mandó un poco de pueblos, ¿cierto? Mandó un poco de pueblos para que tomaran lo que era Israel. Y hay algo curioso, ¿no? Cómo la tendencia del ser humano a que al lugar que llega practica la religión que encuentra, ¿no? A los israelitas le pasaba que llegaban a donde los amorreos, los heteos, los heveos, los cananitas. ¿Y qué hacían los israelitas? A seguir a los dioses de los cananitas, ¿no? En cambio, los invasores, los impostores, que después se conocieron como los samaritanos, ¿qué hicieron? Oiga, ¿por qué no adoramos al Dios de Israel, no? Es una cosa curiosa, ¿cierto? La historia nos enseña cosas muy curiosas. No se quedaron adorando a los dioses asirios o de sus pueblos, sino que dijeron, oiga, montemos aquí un culto al Dios de Israel. Por eso cuando el Señor llegó al pozo de Jacob, encontró un pueblo que no era de sangre judía, adorando a su manera al Dios de Israel. Cosa curiosa, ¿no? Esos eran impostores, conforme a la religión, ¿no? Porque fue un pueblo que después por la fe Dios salvó a través de la mujer samaritana. Dios tuvo misericordia de ese pueblo, por la fe en él. Amén. Antes de muchos judíos ellos fueron salvados. Entonces el proyecto sionista es un proyecto que tiene un gran porcentaje de impostores. Algunos llegan a hablar de un 90% de judío impostor, que se fueron apropiando de costumbres judías desde hace siglos, sobre todo en el este de Europa, y ahora no se sabe quiénes son judíos, ¿no? Pero Dios sí sabe quiénes son de la sangre de las 12 tribus, Él sí sabe. Pero más impresionante aún, hay que entender que la salvación de los judíos no es por la ley. El judío que quiere ser salvado se va a salvar por Cristo. Ya la ley no salva, la ley nunca salvó. Entonces no es por las mezquitas, ni por leer la Torá, ni por ponerse un sombrero, ni trenzas acá, ni por orar en el muro de los lamentos que yo me hago salvo, es por Cristo. De hecho, el judío desprecia a Jesús. Me causaba curiosidad porque nosotros hablamos de la cultura judeocristiana y no entendemos qué es eso. Y personas muy especializadas dicen, pero eso ¿de dónde se saca? Analicemos, él decía, analicemos la diferencia entre un judío, entre un musulmán y entre un cristiano. Él decía, ¿en qué se basa el judío? En que Jesús es un impostor, un falso profeta, que según el Talmud, uno de los libros sagrados de los judíos, ellos dicen que Jesús está cocinándose en materia fecal en el infierno. Calculen el asunto.
Por eso cuando a mí me llamó escuche esto, hermano, y yo bendigo a Israel, pero el Israel verdadero, que Dios sabe quién es, y bueno, y los hermanos judíos que han abrazado la fe cristiana. Paul Wilbur es un cantante que ponemos aquí mucho, él es un judío convertido, un verdadero judío, no un atagaimuno que ahora se cree judío, no, es un judío de sangre judía que abrazó la verdad. Amén. Y eso lo hace un hombre muy especial. Estoy hablando de ese pueblo, ese es el verdadero pueblo. Amén. No sabemos quiénes son los judíos. Entonces ellos tienen la religión judía dice, Jesús es un impostor que fue bien muerto y que ahora en el plano del inframundo se está cocinando en materia fecal. Eso lo dice el Talmud. Pasemos al Corán. Es curioso, ¿no? Porque la costumbre nos invita a ver con mucha más con mucha más mezquindad el Corán. ¿Qué dice el Corán acerca de Jesús? Que Jesús es un profeta muy grande, que hace milagros y prodigios, que nació de una virgen y que un día volverá. Lo que está mal es que ellos dicen que Él no es Dios. Es una herejía. Pero si uno compara, la consideración acerca de Jesús es mucho menos distante que la del judío. Y está el cristianismo que dice que es nuestra verdad, que Dios se hizo hombre y que murió por nosotros y resucitó y está sentado a la diestra del Padre como Dios. Esa es nuestra fe. Y de ahí se desprende la gracia. El que cree en eso recibe la gracia. Entonces uno se pregunta, sinceramente, ¿quién está más distante? Y quiero decirle algo, que Dios ha hecho a través de la gracia un milagro impresionante en el mundo musulmán. Y es hombres que están buscando con sinceridad a Dios, están encontrando razones para preguntarse por qué Jesús es más grande que Mahoma. Y por la sinceridad con la que están buscando al Señor, terminan estudiando la Biblia y convirtiéndose al cristianismo sin ni siquiera haya alguien que les predique. ¿Cómo les parece? Hay testimonios por cantidades en internet. Yo era musulmán, leía el Corán, o hay un testimonio de gente de ISIS, gente de Al Qaeda, fundamentalistas de la yihad islámica, que leyendo el Corán se encontraron con Cristo. Esa es la soberanía de Dios. Y el Señor los llevó a estudiar la palabra. Y hablan con una autoridad, hermano, porque son hombres que ya después de haber vivido eso, son capaces de hacerse matar por la verdad de Cristo. Después de haber estado en Al Qaeda, ISIS, ¿usted qué miedo a la muerte le va a tener, hermano? Por eso predican, a pesar de que sus familias los persiguen, la familia del convertido del Islam los busca para matarlo. Claro, porque aunque no están tan distantes en la doctrina, ellos detestan a los cristianos. Eso tiene que quedar claro. Entonces yo les digo, hermanos, cuidado con casarse con toda esta corriente de israelitis aguda, que a veces se sale de tono. De hecho, ni siquiera los rabinos han logrado explicar por qué la estrella esa está en la bandera de Israel. Y han descubierto, hermano, que esa estrella la encontraron en los altares de Baal. La estrella de las 6 puntas. Eso no es la estrella de David. David no tiene nada que ver con eso, ni Salomón, ni el culto en el tabernáculo, no tiene nada que ver. Esa estrella lo han encontrado arqueólogos en los altares de Baal. Lo que me dice que esto es no una obra de Cristo. Cristo bendice a su pueblo, entiéndalo. Esté donde esté, Cristo lo bendice. Y Jerusalén es una ciudad santa para Dios, porque va a ser la ciudad donde va a entrar el Mesías. Y no se trata de una democracia ni un estado democrático. El Israel verdadero es un reino que está esperando a su rey. ¿Quién es su rey? El rey de los judíos es Benjamín Netanyahu. Él es el primer ministro de un estado democrático. Pero el reino de Israel un día vendrá el propio Jesús cuando venga. Cuando se abran los ojos de los judíos que están buscando a Dios de verdad. Y digan, al que matamos ese es nuestro rey. Ahí comenzará un reino de 1000 años en la tierra llamado Israel.
con el Rey de Reyes sentado en el lugar que le corresponde. Y por eso hay mucho judío que ha entendido mejor la palabra que dice nosotros, porque estamos buscando un Estado. ¿Por qué están cometiendo un genocidio en Palestina? ¿Qué les pasa? El mismo Charlie Kirk, que lo mataron, él decía lo que va a pasar él mismo decía, están cometiendo un genocidio en Palestina. Y algunos llegan incluso a afirmar, yo no me atrevo a decir eso, que gente sionista está detrás de su propio asesinato. Porque dijo cosas. O sea, claro, él habló con homosexuales, con ateos, con satanistas, pero también dijo esto. Ahí están los videos. Porque cuando nosotros desmenuzamos con un corazón sincero las cosas, nos damos cuenta que el que hace el plan perfecto es Dios. Yo le hago una pregunta a usted. La reconstrucción de un templo, de un tercer templo, ¿quién es el que lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? El tercer templo que quieren construir en Jerusalén para estos tiempos es el templo que Dios quiere construir. No, el tercer templo va a ser el que habla el profeta Ezequiel. Y va a estar en el milenio. Y es un tema que a mí Dios no me ha logrado mostrar, y de pronto no estará interesado que yo lo sepa, porque yo judío de sangre no soy. Pero seguramente será una fase final que él va a tener con su propio pueblo. Yo no sé qué, pero ¿sí me entiende? Es un misterio que Dios tiene seguramente reservado en el asunto del Israel consanguíneo. No logro entenderlo aún. Es el templo del milenio, pero a lo que yo voy es que en ese templo se van a ofrecer sacrificios como cuando en la ley se ofrecían sacrificios. Y los sacerdotes que van a estar ahí no somos nosotros. Eso hace parte de otro plan de Dios. Pero bueno, hasta ahí puedo decir, pero ese es el templo que Cristo va a construir. Como lo está retratando el profeta Ezequiel. Amén. La Biblia es nuestro referente. Y la gracia, sigamos mirando, porque estábamos mirando el capítulo 2, es ese plan perfecto donde Dios todo lo dispuso, hermano. Miremos entonces Efesios 2, que era donde estábamos hace casi un mes, hace como 3 semanas, un mes, porque tuvimos 2 predicaciones con Carlitos y una con nuestro hermano, el pastor Josué Irión. Que él no sabe, pero fue el invitado hace 8 días acá, pero no sabe. Capítulo 2 de Efesios. ¿Y dónde estábamos? Entonces, espere que estoy un poquito lento esto yo acá. Ya. Efesios, regálame, hijo, regálame agüita al clima, por favor. Gracias. Me quiere entrar a la Biblia. Bueno, ahora sí. Estábamos en el título de Salvos por Gracia, ¿no? Y nos habíamos quedado porque hablábamos de un espíritu que se mueve en los rebeldes, no en los enemigos de Dios. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de desobediencia. Entonces decíamos que ya desde ese punto de partida, porque estábamos hablando acerca de la importancia ¿se acuerda que yo les decía que se habla muy poco en este tiempo acerca de liberación? Como si en un propósito de depurar el pentecostalismo, yo lo decía, ¿sí? Ese pentecostalismo emocional, desbordado, ¿se acuerda que lo hablaba? Que la gente que de pronto cayó en eso,
ha tratado como de desmarcarse de ese pentecostalismo, pero a veces lo que hacemos es tirarnos mucho hacia el otro lado. Y por ende, hemos dejado de hablar acerca de liberaciones. Entonces yo decía que muchas veces un proceso en Dios está, sobre todo en esas áreas como que no logramos, como de la que no logramos salir, no entendemos por qué a veces o muchas veces depende de una liberación, que es una señal de los que servimos a Dios. Se echarán fuera, estas señales os seguirán, ¿cierto? Echarán fuera demonios. No solamente reprender demonios, que se hace en la guerra espiritual, en la oración, ¿cierto? Sino que dice, echarán fuera demonios, dice. ¿De dónde? Cuando dice echarán fuera, pues de los cuerpos, ¿cierto? Fuera de una persona, fuera demonios. Se le ha disminuido el discurso a esto, por miedo, por temor, por una reducción de poder, por una caída en la religiosidad. Pueden ser muchos los factores, pero hay que recuperar sin caer en este desborde del pentecostalismo, que no estuvo bien, pero activando la Biblia y el poder que Dios nos ha dado, amén. Entonces yo decía que es tan necesaria la liberación, porque desde el punto de partida estamos hablando de un espíritu de desobediencia, que de pronto puede ser el mismo espíritu de rebeldía. Hay sobre todo en personas, hay personas, hermano, mire que uno como pastor conoce, las iniquidades son de todos los colores. Las iniquidades son tendencias a una vida en maldición, a una vida desviada a Dios a través de las generaciones. Eso es iniquidad. Y hay una iniquidad en particular que me llama la atención, que a veces se oculta, las iniquidades a veces se camuflan, ¿no? Pero hay una iniquidad, yo veo por ejemplo el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, y uno mira una característica, y la gente le llama una virtud, ¿no? Siempre hemos sido independientes. ¿Esto que hablábamos de eso, amor? Siempre hemos sido independientes, nunca hemos tenido jefes. Y uno dice, y uno va a explorar la vida de la persona, discierne, y uno se da cuenta que la persona, a través de las generaciones, las personas han resistido los referentes de autoridad. Es un problema. Y se camufla como de una virtud, no, yo puedo, monto mi propio negocio, pero viene de una fuente que es la iniquidad. Porque además quiero decirle, y usted mira las cartas apostólicas, el apóstol Pablo hace una referencia, es a veces reticente en decir que nos sujetemos a nuestras autoridades, ¿no? ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Porque él sabe el beneficio de someterse a las autoridades, al punto que él dice que sométase a las autoridades aun si su jefe es malo. Él lo dice, ¿cierto? O sea, es tan bueno esto, tan formador, tan formativo en la vida de una persona, que dice hasta si el jefe es malo, agache la cabeza, hermano. Aguante el grito, aguante el mal carácter de su jefe, bendígalo, obedézcalo, obviamente. Usted siempre tiene que saber que el límite de la obediencia respecto a los hombres es cuando nos encontramos en una dicotomía entre entre obedecerle a los hombres y a Dios, ¿no? Cuando hay algo que contradice a Dios, ya ahí ponemos un freno. Pero mientras eso no sea así, es tan formativa la autoridad que le dice a usted, haga caso y aproveche el asunto. Hace mucho tiempo el pastor Pablito predicaba, yo decía el pastor Pablito, era el pastor Antonio, yo creo que era Pablito, él decía que teniendo como referencia la palabra que dice no le dé cosas al aguijón, él decía, en vez de coger y herirse con el aguijón, utilícelo para quitarse la caracha, para cortarse el prepucio de corazón. Eso lo predicaba Pablito. A usted, ¿cierto? Sí, era el pastor Antonio. Y me parece una predicación fantástica porque de verdad
Y entonces, sumada la palabra, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Aproveche todo eso para formarse. Amén, para formarse. Yo tenía un jefe, hermano, que eso cada vez que entraba a la oficina, literalmente, yo no utilizo más la palabra, literalmente era con patada a la puerta. ¡Pum! Todos 10 veces en la mañana. Uy, hermano. ¿Quién cambiaba de tipo? Ahora, el tipo tenía una virtud que era explosivo, entonces pasaba de la ira, después lo llamaba uno, uy, mire, Javier Mauricio, qué pena con usted, no, tengo un mal día. El tipo fue boina verde. El tipo aprendió a matar personas de un solo golpe. ¿Sí me entiendo? O sea, de un carácter terrible era el tipo. Pero yo en vez de decir, oh Señor, ablanda ese hombre, o confrontarlo, usted por qué es tan injusto, yo aproveché eso para formarme, hermano. Aproveché eso para sacar callo, hermano, para quitar tanta yullería de mi vida. Porque yo venía de estar entrenado por el pastor Antonio, un hombre amoroso, no pechichón, porque eso no es amor, amoroso. Y el pastor Pablito también un hombre de Dios con el que uno aprendió mucho, hombres amorosos. Pero necesitaba tener un jefe, hermano, de patada voladora. Y yo lo aproveché, hermano, sí, o sea, perdóneme. Digo esto porque cuando hablamos de los hijos de desobediencia, estamos hablando de una tendencia del ser humano a no hacer caso, hermano. Y entonces si la palabra me dice a mí que es un espíritu y que una de las señales es que hay que echar fuera demonios, ¿qué hay que hacer? Pues hay que echar fuera los demonios de desobediencia, hermano. Por eso yo soy feliz orando a la gente, reprendiendo el espíritu de contumacia, fuera, espíritus de rebelión, fuera, espíritus de desobediencia, fuera. No es un espíritu que uno comúnmente escuche en liberaciones. Espíritu de fornicación, uno escucha mucho eso, espíritu de fornicación, de adulterio, de brujería, de hechicería. El espíritu de desobediencia, que según lo que me está diciendo la salvación por la gracia, es la punta de lanza de un proceso en la gracia. Es como si la gracia dijera, bueno, hay un asuntico importante que tengo con la desobediencia. Me atienden primero ese asuntico. Imagínense, hermano. Muchas veces, hermano, cuestionamos a Dios en sus promesas y todas estas cosas porque pensamos que Dios no responde. No, es que usted no ha llevado el proceso. Cuando usted se matricula cuando Ramirito matriculó a esta doctora, ella hizo jardín y todo eso. Ramirito la matriculó en el jardín, allá llegó a morder a los compañeros, que le gustaba morder a los compañeros. A María Paula. Ramirito ¿cuál era la expectativa de Ramirito? Voy a trabajar por ella hasta que mínimo se gradúe de la universidad, ¿cierto? Casi que no, pero se graduó. Eso también hizo parte de un proceso para nosotros. Y yo no digo nada porque también, bueno, aquí con el pastor Toñito duramos 13 sagrados años. ¿Cómo? Sí, correcto. 13 años terminando un pregrado, hermano, un pregrado, qué vergüenza. Pero bueno, logramos terminar. Pero esa es la expectativa, ¿cierto, Ramirito? Entonces ahí hay una promesa de que voy a trabajar por ella pero si ella se pone a tirarse los años. ¿Y por qué a mí no me han dado el cartón de bachiller? Pues usted apenas va por primero bachillerato porque eso ha hecho cinco veces sexto. Eso pasa en Dios. Ay, Dios no me respondió. No, usted se ha saltado pasos. Dios tiene todo disponible, Dios tiene el escenario, Dios tiene la gracia, pero hay unos pasos que dar. Hay un camino. Yo siempre asocio la gracia y todo el plan de Dios de que es por su poder. Nosotros no nos podemos salvar. No son nuestras determinaciones, no es nuestra fuerza. Yo creo en dos fases del plan de salvación. Una fase inspiradora. De hecho, la palabra espíritu es inspiración. ¿Cuál es la fase inspiradora? Dios me convence de pecado y me motiva para cambiar. ¿Cierto que sí? Y hay una fase donde lo que yo no puedo, desde que yo tenga la actitud correcta y doblegamiento correcto, Dios lo va a hacer por mí. Pero tengo que tener un doblegamiento.
¿Cuál es el doblegamiento? En su presencia doblegado Dios lo va a hacer. Entonces siempre asocio la gracia y el plan de Dios a esa película de Buscando a Nemo. Aprendí algo. De las cosas que aprendí buscando a Nemo no es que los peces hablen. Los peces no hablan. Pero hay una escena donde los pescaditos se encuentran con las tortugas. Y ellos preguntan, oiga, ¿ustedes cómo hacen para recorrer miles de millas náuticas por el océano? Las tortugas le revelan un secreto de los océanos. En los océanos hay unos torbellinos, una especie de túneles veloces de agua que los hacen sin necesidad de esfuerzo movilizarse a través de miles de millas en el océano. Y usted se mete en esos torbellinos y el océano los lleva por aguas por debajo de la superficie a velocidades y a distancias enormes haciendo un mínimo esfuerzo. Eso existe en el océano. Entonces yo decía, uno asocia siempre las cosas de aprender ese tipo de cosas de las películas con Dios. Y yo digo, así es el camino de la salvación. Usted lo que tiene que hacer es meterse en el túnel correcto. Pero mientras usted tenga una pata por fuera o no haya entrado en eso, pues las cosas de Dios nunca van a ocurrir. Amén. Nunca van a pasar. Entonces imagínese, yo le decía a alguien esta semana, hermano, no se preocupe, porque hay una promesa de Dios que como que está embolatada, pareciera, pero es porque hay cosas que no se han hecho bien. Entonces yo le dije, no se preocupe. Alguna vez en un momento difícil, yo llegué a decirle al pastor Antonio, le dije, ¿sabe qué, pastor? Estoy tan mal en este momento que hasta creo que ni salvo soy. Yo lo dije hace muchos años. Y él me respondió, no con la respuesta que de pronto otros 1000 me hubieran dado. ¿Cómo vas a decir eso? Tú eres salvo desde el momento que la sangre, que confesaste a Cristo. Él me dio una respuesta que era la que yo necesitaba y me dijo, ¿y si es así qué, hermano? Bueno, obviamente no era así, era mi contrariedad en ese momento. Pero él me respondió así, me dijo, ¿y si es así qué, papá? Arranque desde hoy, hermano. ¿Cuál es el problema? Si usted no es salvo hoy, puede ser salvo. Y ahí oramos, hermano, se me levantó el ánimo, todo lo que me estaba atacando se dispersó y para adelante, hermano. Alguna vez mi esposa, estando novios, ella tuvo una confrontación en cosas de su vida cristiana que fue dolorosa. Y ella me dijo a mí, ay, en todos estos años, ¿qué? ¿Botados a la caneca? Entonces yo me acordé de la respuesta que me daba. Yo le dije a ella, ¿y qué pasa? Arranque hoy de cero, le dije yo. Arranca de cero. ¿Te sirvió de esta charla? ¿Y si era lo que necesitabas? Eso era lo que uno necesitaba, hermano. Entonces, Dios me está diciendo, bueno, yo le dije a esta persona, quite las fichas del tablero, ore a Dios y que Dios le coloque el tablero de ajedrez como Él quiere. Porque me parece que el tablero Dios se lo dio. Pero me parece que las fichas se están poniendo como ustedes se les ha dado la gana. Quiten eso del tablero y oren a Dios para que Dios ponga las fichas en el lugar correcto. Uy, pastor, la humildad, ¿no? Pastor, gracias. La humildad dice, pastor, gracias. La soberbia dice, no, ya lo tengo bajo control. Bueno, listo, hermano, lo tengo bajo control. ¿Cuál es el problema, hermano? Y Dios nos está hablando hoy acerca de un espíritu de desobediencia. Que como mínimo tenemos que ir a la presencia a decir, bueno, Señor, aquí tú nos has hablado acerca del espíritu de desobediencia, que es el primer paso para vivir en la plenitud de la gracia. Señor, si tengo esto. Y mire cómo todo se junta, ¿no? Porque hemos hablado acerca del hisopo, ¿cierto? ¿Dónde era que yo estaba hablando del hisopo? ¿El domingo? El domingo hablé del hisopo. Hermano, si hay por ahí rincones de leche podrida, hay que meter el churrusco, hermano. Porque yo sí vengo diciendo desde hace rato, hermano, para todo el pueblo, y quiero decirles algo, para que no se sientan tan mal. Yo pienso que mi amado Jesús es un pueblo bello. Yo pienso que mi amado Jesús Bogotá es un pueblo bello. Yo pienso que mi amado Jesús Neiva es un pueblo bello. Y le he dicho a Carlos, al siervo Carlito, el pastor, que el pueblo de Caná es un pueblo bello. Pero aún ese pueblo bello necesita mirar
si los rincones están sin limpiar bien, hermano? Y hay que decirle a Dios que meta ese churrusco. Y si por alguna razón hay que echar fuera un espíritu de desobediencia, pues que bienvenido sea. Porque le estaba diciendo, hace rato le decía al pastor Antonio, ya cuando tenemos aquí la reunión, y el pastor Antonio también lo sabe porque él lo ha vivido también, más que uno, por pronto. Y es que es sorprendente que uno da 1.000.000 de consejos al pueblo de Dios más cercano. Y de 1.000.000 de consejos, 999.000 hacen lo contrario. Uno se queda aterrado. Entonces uno dice, ¿cuál es el caucho ahí que está estirando para hacer lo que no se tiene que hacer? El pastor Antonio escribió inspirado por el Señor, una cartilla acerca del manejo de las finanzas conforme a la Biblia. Y hay un parámetro que el pastor Antonio, hay 2 parámetros que son fundamentales en la vida de las finanzas en Cristo, que es diezmar y ofrendar, y el otro es no se endeude. Y dice uno, diezme, ofrende y no se endeude. ¿Usted qué cree que hace la gente? O no diezman, o le quitan a Dios lo que le pertenece, o, y en esta parte soy enfático, son expertos en endeudarse. Y estoy hablando de las deudas, de la tendencia a endeudarse y crearle un hueco al bolsillo, porque hay endeudamientos que tienen sentido, estratégicos, en negocios, o la persona que tiene una cuota hipotecaria, pues hombre, es mejor eso a pagar un arriendo. Sí, es obvio, pero de resto, ese endeudamiento absurdo de tarjetas de crédito explotadas, de que tengo que abrir un juego es una vaina, hermano. Hay personas, hermanos, que se someten incluso a los usureros. Hay pastores que le debo a cinco prestamistas, pero ¿usted por qué? ¿Usted está entendiendo esto? Eso para dar un ejemplo, pero en muchísimos aspectos de la vida la persona es terca. A veces hay papás que ahora, cuando los niños estaban chiquitos, uno les decía, hombre, no les tengan, 2 cosas eran muy enfáticos, no les tengan juegos de video en la casa a los niños. De pronto la persona no era, que usted qué le importa, pastor, pero, bueno, pastor, amén, pastor, pero cuando uno miraba, los pelados estaban pasando tiempos excesivos y ahora, antes de que existieran los teléfonos, ahora hay una cosa peor que son los teléfonos. Porque antes había que por mínimo tener computador, ¿no? Y prenderlo, pero hay teléfonos ahora. Que a donde vaya usted tiene juegos, 200.000 juegos puede bajar. Yo les decía eso, y lo otro era que a los hijos se les dejaba hacer ciertas cosas con libertad. Comían lo que querían. Entonces yo veía niños, hermano, que comían, ¿y cuál era la comida a las 10 de la noche? Un crepe de arequipe, chantilly y chocolate. ¿Qué hace un niño? Eso no pasa nada, pastor. Y hoy, hermano, vemos niños con problemas de depresión, con problemas, con trastornos alimenticios, porque por efecto de estas pésimas costumbres, hermano. Y ahora, hermano, ¿a quién se le queja a uno? Como dice mi mamá, el mono de la pila. El mono de la pila como que era un berraco monito en una pila donde la gente echaba moneda para pedirle el deseo al mono. En Bogotá. En Bogotá, sí. Entonces, pero Dios tiene misericordia, amén. Pero en esos pequeños detalles ya la gente no... Y ahora la gente le pasa el teléfono al niño desde que tiene 1 año o 2. Y los neurólogos, los psiquiatras forenses, los psiquiatras pediátricos dicen, se viene un problema de salud pública que ni siquiera usted se puede imaginar. Por eso hoy los pelados los ve uno ya poniéndose máscara de zorro y dicen, soy un zorro, soy un perro, soy un chihuahua, y camina en 4 patas por la calle. Eso viene. Entonces, ahí opera un espíritu de desobediencia. Puede que vaya a la iglesia la persona, puede que ore, ha experimentado incluso el Espíritu Santo,
dones y todas estas cosas, pero hay algo ahí que quedó pendiente. Eso es como, hace poquito vi una noticia, y con esto termino. El tema está interesante, pero tenemos que terminar acá. De un hombre que le dijeron, usted lo que parece que tiene es un tumor en el pulmón. Vamos a tener que extirpárselo para que no le haga metástasis. Cuando lo operaron, ¿sabe qué era? Era un conito de pasta de un Lego que hace 40 años aspiró. Yo le decía a Astrid que a mí no me gustaba que le regalaran Legos a ellos porque son juguetes supremamente peligrosos. Aún a la edad que tienen, son peligrosos. Porque tienen partecitas que son diminutas, que se pueden alojar en el pulmón, hermano, o en el estómago, o en otra parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tal vez hay partículas en el alma, en el corazón de la persona, que provienen de la desobediencia. Y si eso no es sacado, si eso no es extirpado, cualquier proceso satisfactorio no se va a lograr. Puede que uno se salve, porque Dios es misericordioso. No se trata sino de caminar, mire, de caminar en una perfección con Dios. He analizado, por ejemplo, el caso de Cristo. Yo era de los que decía que el Señor, las espinas se le habían enterrado en el cerebro. Pero el mismo Josué Irión, en esa explicación, decía que él creía eso, pero que analizando la cosa dijo, es imposible porque escuché a un hombre que decía que si eso hubiera pasado, el Señor hubiera muerto en ese momento. El cerebro es tan delicado, hermano, que una espina usted no puede recibir un espinazo porque se muere. Entonces, todo en el ministerio del Señor y sobre todo en la parte de su sacrificio fue tan minuciosa. Yo he explicado que el Señor tuvo que tener una envergadura, una contextura física óptima para ese momento. O sea, yo me imagino un hombre fuerte, no grueso, él no es grueso, alto, pero macizo, de músculo macizo, de hueso duro. Un hombre preparado atléticamente, físicamente y mentalmente para el día de la crucifixión. Él sabía que no podía morirse en los 39 latigazos que le pegaron con escorpión. Y no podía morirse caminando a Gólgota. Ni podía desmayarse y morirse antes de que lo subieran a la cruz. No podía, ¿no? Lo que requirió de una preparación sistemática perfecta en ese aspecto físico, psicológico, mental y emocional del Señor. Imagínense. Porque alguno puede decir, no, pero es que era el Hijo de Dios. No, él en ese aspecto, para que fuera un sacrificio perfecto, no podía recibir ningún tipo de ayuda del Padre. Tenía que hacerlo Él. Ahora que el Señor murió en la cruz, y la cruz nuestra es algo espiritual, no es literalmente una cruz. También entendemos, hermano, que nuestra preparación debe ser integral, física, mental y emocional, y espiritual. Precisa, hermano. Especialmente para el llamado que cada uno tenga. Yo veo algunos siervos de Dios que yo digo, por ejemplo, esa gente que va a esos lugares inhóspitos, hermano. Yo he mirado, por ejemplo, la vida de esos misioneros que iban a Unidad Hobson y toda esa gente, hermano. Qué gente tan impresionante, hermano. Les dio de todo tipo de enfermedades horribles, hermano. Y se morían. Eran hombres tesos, mujeres tremendas, hermano. Yo medito y digo, yo en este punto de mi vida, es muy difícil pensar que yo pueda resistir algo así. Porque a veces somos como fantasiosos, ¿no? Y Señor, y hay gente que no mide lo que le pide a Dios. Señor, envíame a las selvas de África. Uy, hermano, pila lo que le está pidiendo a Dios, porque yo por eso le digo a mis hijos, prepárense físicamente. Uno no sabe qué Dios tenga para ellos, hermano. Yo después de que me dañé las rodillas trotando, subo normal las escaleras, pero me toca bajarlas de escalón en escalón. Así, tin, tin, como un viejito. Cometí un error, ¿cierto?
Y el día que necesité salir como una pantera cuando me iban a robar, no pude por eso. Dios tuvo misericordia de eso, ¿me entiende? Hay que prepararnos, hermano. Y hay que ser minucioso. Y en la parte espiritual hay que ser minucioso. Señor, no puede haber una ápice de desobediencia en mí. Tengo que ir a la fuente. Y si queda algún rezago, hermano, tengo que eliminar. Yo quiero decirle algo, y no es por echarme flores yo. Yo tengo mi temperamento en ciertas cosas. Soy impaciente de lo pequeño, le llamo yo. Yo le contaba a mi mamá el otro día. Soy impaciente de lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Estoy colgando ropa y si se me cayó una camisa al piso, me da como más genio. Soy impaciente de lo pequeño. Por ejemplo, para mí es un reto manejar, no porque me voy a poner a pelear con los conductores, sino me trato como de indignar demasiado de la forma criminal y de locura en que se manejan ahí. Pero cuando se trata, hermano, de cosas donde toca uno esperar y aparte de las pruebas, he aprendido a ser paciente. Amén. He aprendido a ser paciente. Pero ¿a qué voy con esto? Que yo puedo tener ese tipo de defectos. Pero Dios sabe, hermano, que en la instrucción soy de los que, si Dios me habló clarito, hermano, en serio, no pongo reparos. No lo digo como haciéndome la idea, no es así, porque eso lo aprendí yo de mis mentores, hermano. Pero yo a veces veo personas que aseguran que sí, que es lo que la voluntad, y uno mira y están haciendo mucho su voluntad, la del hombre. Entonces, si el punto de partida es la desobediencia, de ahí para allá cuánta cosa hay, falsa humildad, arrogancia. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar, mis hermanos. Y hay que meterse con Dios en estos aspectos, ¿amén? Para vivir en una gracia plena. Una gracia plena. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Nosotros te alabamos y te bendecimos por esta palabra, Señor, que nos ha regalado. Me da alegría, Señor, volver otra vez a poder predicar, enseñar. Ese es nuestro trabajo, Señor. Gracias por la vitalidad, el vigor, el refuerzo de energía, Señor, de fuerza que nos da el reposo en tu presencia. Gracias, Rey de la Gloria. Queremos pedirte que te encargues de nosotros, Señor. Que bendigas a todo el pueblo, Padre. Que añada a los que han de ser salvos, Dios, a este tejido espiritual llamado mi amado Jesús y a la iglesia tuya, Señor, al cuerpo de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Que avive nuestras vidas. Bendigo a los hermanos, a las familias, Señor, que esta palabra quede grabada en los corazones y allí rinda fruto desbordante y evidente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nosotros atamos satanismo, hechicería, oposición, todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros, lo atamos y lo echamos al abismo. Y todo plan del enemigo lo tumbamos, destruimos toda oración contraria, conjuro, edicto en contra de nosotros. Atamos, bendito Dios, toda retaliación y venganza y furia de las tinieblas y la echamos al abismo, Padre. Sé tú nuestro sanador, sé tú, Señor maravilloso, sé tú, Señor, nuestro sustentador, nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque fue satisfactorio toda la intervención de mi papá. A ti la gloria, Señor. Ya después yo sentía, Señor, como un manto de muerte, no solamente sobre la vida de él, sino sobre la congregación. Y el martes vi cómo se despejó eso. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Que la vida reine en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, por esta noche. Señor, atamos todo caballero de la noche de Morfeo y lo echamos al abismo, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el nombre de Jesús, y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche en nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos entonces el domingo. Gracias a todos. Bendiciones.